Bueno, mientras estaba trabajando en eso, COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas, siguió trabajando en la documentación de otros 44 casos, presentándose denuncia con sus respectivos soportes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995, para posteriormente ser sometido el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999, siendo conocido como Miguel Aguilera, Wolfgang Quintana, Richard Páez y otros versus República Bolivariana de Venezuela, caso del Caracazo. La Corte dictó su sentencia de fondo en noviembre de ese mismo año, es decir, de 1999, y en agosto del año 2002 su sentencia de reparaciones y costas. Todo esto que le estoy hablando, ustedes lo pueden verificar en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, fíjense ustedes lo siguiente. A más de 2 décadas de esta situación, a 26 años de esta situación, la impunidad se mantiene. No existe al día de hoy ni una sola condena de los hechos por parte de la República Bolivariana de Venezuela. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha cumplido en su totalidad. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, denuncia la gente de COFAVIC, que irrefutablemente demuestra que luego de 26 años no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables. Esta deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y dé satisfacción a la verdad. Así lo dice la gente del Comité de Familiares de las Víctimas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vale, saquen la cuenta. Y se lo digo con todo respeto a las personas que me estén escuchando y que sean simpatizantes del proyecto político que está en el poder. Señores, se están cumpliendo 26 años del Caracazo, 26 años, es decir, que de ese lapso total, tenemos 16 años que son de gobiernos chavomaduristas y no se ha avanzado un centímetro en la solución del tema de la impunidad, ¿me entiendes? No solamente no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido. Les voy a leer el afiche que los muchachos del movimiento estudiantil están haciendo circular en el día de hoy a propósito de esta situación. 26 años después, la crisis es peor y además, asesinar manifestantes es legal, porque esa es la otra cosa. O sea, todo esto, este 26 aniversario del Caracazo, y lo digo tempranito, antes de que empiecen a hacer golpes de pecho y a hablar pistoladas de la Cuarta República, ¿no? Hoy la situación es mucho peor. En 1989 la inflación era del 30%. Del 30%. En el año 2015 la inflación está por el orden del 150% acumulado. Nada más que en alimentos la inflación supera largo el 100%. Digo, si vamos a comparar la situación del 89 con la situación del 2015, porque no faltará el irresponsable del gobierno que diga hoy que el Caracazo se produjo por la aplicación del paquete de medidas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¡Mentira! ¡Mentira! Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones en diciembre de 1988. Tomó posesión en enero de 1989. El 27 de febrero ni siquiera había empezado a ejecutar su paquete de políticas económicas, con las cuales, por cierto, yo puedo o no estar de acuerdo, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que es mentira decir a estas alturas del partido que el Caracazo fue una respuesta de la población a los planes neoliberales de Carlos Andrés Pérez. Mentira, vale. Tales planes ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse en práctica. Para ser serio, pues, para ser serio. Bueno, esos sujetos que hablan tanta pistolada acerca de lo que ocurrió el 27 de febrero de 1989 y dicen que fue una respuesta de la gente porque había subido el precio de la gasolina, había subido unos céntimos, y que había subido el precio del pasaje, que estos tipos están amenazando, ¿no? Bueno, resulta que hoy la situación es mucho peor y, repito, el afiche del movimiento estudiantil nos dice esto. La inflación en el 89 era del 30%, en el 2015 va por el 150%. La escasez en 1989 era del 10%. La escasez en el año 2015 es en promedio del 50%. La evaluación en 1989 era del 140%. ¿Recuerdan ustedes? El Viernes Negro, etcétera, etcétera. Bueno, la evaluación en el año 2015 es del 220%. Todos los elementos del día de hoy son mucho más graves, mucho peores que en 1989. Las razones del pueblo para tener malestar en 1989 son hoy mucho más graves
Y además tenemos ese dato al cual hacen referencia a los muchachos del movimiento estudiantil en su declaración y en su afiche. Si en aquel tiempo era una cosa horrenda, arbitraria, la actuación de la fuerza pública interviniendo en aquella situación de desorden, de anarquía, con armas de fuego letales generando tantas víctimas, hoy es mucho peor, porque resulta que hoy hay una resolución que según el gobierno es muy hermosa, que permite, que tolera, que estimula incluso el uso de armas de fuego con potencia letal para el control de las manifestaciones. Desde hace un año, Leopoldo López se encuentra preso injustamente. Hoy sus palabras y su lucha están más vigentes que nunca. Esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro por un modelo equivocado. Querer una mejor Venezuela no es un delito. Liberen a Leopoldo. Voluntad popular.